itinerario, o sea, que como que no está involucrado. Definitivamente partamos de un hecho básico. El dolor por el dolor, el sufrimiento por el sufrimiento, cuando hablo de ello, sufrimiento por el sufrimiento, dolor por dolor, sin ningún referente, sin ninguna razón, el dolor que se padece desde ninguna perspectiva es comprensible, o sea, desde simplemente como hablemos desde la postura de las víctimas. No es justo que nadie sufra, evidentemente, no es justo el sufrimiento. Dios no ha querido el sufrimiento, Dios nunca quiso el sufrimiento no es invención de Dios, Dios no inventó el sufrimiento. El sufrimiento viene con el pecado y con el pecado viene la muerte y con la muerte, el sufrimiento es una forma de muerte dolorosa, lenta, cruenta muchas veces y en muchas ocasiones incomprensible. Pero no es invención de Dios. Dios no quiere que el hombre sufra. Dios nunca ha querido que el hombre sufra. Sin embargo, mientras estemos, como dice el apóstol Pablo, en esta tienda de campaña, mientras estemos en esta condición humana, estamos abocados al dolor por la condición de pecado, de fragilidad, ese pecado original al que referimos lastimosamente toda esta historia tan dolorosa. Es fruto del pecado original y de perderlo, obviamente, de vivir, de perder el estado de inocencia original. Uno a veces dice, ¿por qué los niños no sufren? Y no sufren en cuanto a que ellos en sí puede que sufran de hambre, puede que sufran de soledad, de abandono, pero ellos en sí, en el fondo, todo lo convierten en parte de una forma de vivir que no involucra la maldad. De hecho, usted ve un niño, ahora para todas las circunstancias de la situación del huracán, y ellos, si usted les pregunta qué pasó, dice, bueno, nos fuimos de vacaciones. La pasamos rico, estamos de vacaciones. Yo no sé quién será Irma, mucho viento, mucha lluvia, pero gracias por las vacaciones, o sea, todo está bueno. Porque su mentalidad no está ni en el sufrimiento, ni en el castigo, ni en nada de estas cosas. Su mentalidad está en la confianza, en el amor de su padre, de su madre, en la alegría de vivir. Y a no ser que a un niño alguien le haga un daño, lo confunde, lo hiere, pero él incluso entenderá que no es. Yo recuerdo una frase o una historia de tal vez un poco cruenta que no vale ni la pena traer gráficamente a la realidad, pero de alguien que le había hecho daño a un niño y después de que pasó el tiempo el niño le pregunta a esa persona, ya después de que le pasó la rabia y le pasó todo, entonces el niño le pregunta ya con tranquilidad, o sea, ya pasó la emoción negativa, ya me vas a aceptar, me vas a amar, o sea, ya me perdonaste, ya pasó todo, ya todo vuelve a la normalidad. Porque el niño no cree en el rencor ni cree en nada de estas cosas. Entonces, si nos mantuviéramos en la inocencia, el pecado no se multiplicaría, no multiplicaría el dolor ni nada de estas situaciones, ni multiplicaría sentimientos negativos como el odio, la rabia, la ira y todas esas cosas que nacen del pecado. Todo eso se multiplica como un veneno avasallador, como parte precisamente del pecado. La principal fuente de sufrimiento es el pecado. Y eso hay que saberlo reconocer. O sea, ¿qué hace sufrir una pareja? El pecado. El pecado del uno y el pecado del otro. ¿Que se traduce en qué? En el capricho de uno, el capricho de otro, en la soberbia de uno, la soberbia del otro, en la terquedad de uno, la terquedad del otro, en la falta de caridad del uno, la falta de caridad del otro, la inconsciencia de uno, la inconsciencia del otro, y así sucesivamente. ¿Qué hace sufrir una familia? El pecado, que es oscuridad,
que lleva a tropezar con el otro, que lleva a agredir al otro, que lleva a maltratar al otro, es el pecado. Por eso, ¿qué es lo mejor que usted le puede decir a una persona para que yo creo que deberíamos confesarnos? Yo creo que deberíamos ir a misa. Yo creo que deberíamos arrepentirnos. Yo creo que deberíamos perdonarnos. Yo creo que deberíamos bajar la cabeza. O sea, es la única manera en la que usted puede creer que puede haber un cambio es el arrepentimiento, es el perdón, es la humildad y el reconocer. Mientras haya soberbia, mientras haya orgullo, mientras haya no reconocimiento, no, eso no se soluciona. Entonces, el dolor como fruto del pecado, esa es una forma grave, delicadísima. Pero hay otras formas de dolor, claro que hay muchas otras formas de dolor. La condición humana está bajo el pecado. Dios quería las enfermedades, Dios quería el sufrimiento, Dios quería los cataclismos, Dios quería los desórdenes naturales, nunca. Dios no quiso los terremotos, no quiso, pero declaró al ser humano Señor de la creación. Y cuando el ser humano se rebeló contra Dios, la creación se rebeló contra él. Entonces la creación le está cobrando al ser humano el pecado de rechazar a Dios y de rechazar la voluntad de Dios. La gente dice, pero ¿y por qué esto? Es fruto del pecado. Recuerden a Nínive y toda la sentencia de Jonás contra los ninivitas. Este país va a desaparecer en 3 días. ¿Qué hicieron los ninivitas? Pidámosle perdón, vistámonos de chayal, todo el mundo pida perdón, todo el mundo. Y Dios tuvo compasión. ¿Qué pasó ahora con Irma? Viene Irma y va a destruir toda la Florida. Y así era. Así era. Y así iba a ser. Y yo creo que como nunca, mucha gente oró, suplicó, rogó, clamó, como Nínive. ¿Y qué hizo Dios? Dios, que es bueno y misericordioso, escuchó los gritos, escuchó los clamores y preservó. Bueno, ¿y por qué unas partes fueron azotadas más que otras? Eso es para reflexión, hay que reflexionar. No hay que culpar a nadie, no hay que culpar nada, pero hay que reflexionar. ¿Oraron más los de acá y menos los de allá? No sé. Pero hay que reflexionar. Entonces, Dios no quiere nada de mal en el hombre. Ni quiere el cáncer, ni quiere el SIDA, ni quiere nada. Dios no quiere nada de eso. Pero ¿es fruto de qué? Fruto de una condición humana, de una naturaleza humana sometida al pecado, al desorden. Hay pecados que generan consecuencias negativas de generación en generación. Entonces vienen los pecados de mis padres, los pecados de mis abuelos, los pecados en una raza de generación, sí, claro, fruto del pecado. Por eso hay que orar por los pecados generacionales. Hay que pedir perdón. A veces hay que hasta ofrecer misas por los pecados, por mis abuelos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos. A veces no oramos, a veces, no, pues yo que ni me acuerdo de ellos. No, hay que orar por los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, por sus vidas, por sus historias, por sus realidades, por todo lo que pasó, porque usted ni se imagina. Todo lo que hubo, tal vez hubo ofensas, tal vez hubo sacrilegios, tal vez hubo de todo tipo de cosas, pecados gravísimos que usted nunca se dio cuenta. Y eso nunca nadie ha orado por eso. Y muchos hasta murieron y nunca nadie saldó de esas culpas. ¿Por qué no orar por todo eso? Son los pecados de los padres a los hijos. Aunque Dios no juzga, pero las consecuencias son las consecuencias. Igual, entonces hay que orar por toda esa historia de pecado. Orar y bendecir, para que la misericordia, Dios quiere sanar, pero no encuentra un corazón que ore, una alma, una boquita que se abra para orar, para bendecir, para pedir. Todo el mundo se queja de los males y del mal de fulano, pero ¿quién ora por él? La pregunta es, ¿tú oras por él? ¿Tú oras por esa persona? ¿Tú oras por esa realidad? ¿Tú oras por él? Todo el mundo se queja del mal jefe, de la mala persona, pero ¿tú oras por eso? ¿Tú oras por los violentos? ¿Tú oras por los
por los injustos, tú oras estamos orando por eso. Lo único que contrarresta el mal de la humanidad es la oración. Y la oración es la acción del bien, del amor y de la misericordia, de la voluntad de una persona que tiene el poder de, a través de su oración, disipar con su plegaria los males existentes. Recuerdo el testimonio tan bonito de un niño, este sí lo cuento porque me parece muy lindo y muy oportuno para nosotros que tenemos el Santísimo. Esto lo contó un sacerdote en una experiencia de una capillita de oración en México. Y el sacerdote contaba este testimonio de una manera muy, muy bonita. Decía que cuando estaban en la parroquia llamando a que hubiese adoradores, porque había horas que estaban como más flojas, y había adoradores, y el padre comenzó a explicarles y a decirles todos los milagros que usted se puede imaginar, están detrás de la adoración al Santísimo. Hay que orar y Dios obrará milagros y Dios escucha. Y el Padre expuso de una manera tan hermosa todas las bendiciones que tiene el estar ante la presencia y el poder de Dios, que el niño que estaba con su mamá se fue impactadísimo. Le dijo, ya vengo mamá. Y se fue. Y después cuando llegó a la casa le dijo a la mamá, mamá, ¿tú me puedes acompañar a algo? Y le dijo, ¿a qué? Le dijo, es que yo me inscribí para ir a hacer adoración. ¿Y cómo hiciste eso sin preguntar? El Padre dijo que todos los que tuviéramos una necesidad, y nosotros tenemos una necesidad, la de orar por mi papito que es alcohólico. Y ella le dijo muy sabiamente, bueno, cuando llegue tu papito, tú le vas a contar a él. Cuando llegó el papito, le dijo al papito, papito, tú me acompañarías a algo muy especial. Y el papito le dijo, claro, yo tengo que ir a las 3 de la mañana a orar al Santísimo. Tengo un turno de oración al Santísimo. Y dice que el papá comenzó a ir con el niño al Santísimo a esa hora de las 3 de la mañana. Y comenzó a ir, el niño se dormía. Y ellos tal vez allí se quedaban y comenzaron a ir y el papá comenzó a tomar menos y cada vez menos, cada vez menos. Y luego dejó de tener malos genios y dejaron de pelear y de agredirse y de decirse malas palabras, de tratarse mal. Hasta que un día su papito y su mamita comenzaron a ir a misa juntos y todo comenzó a cambiar. Y todo porque hubo un niño que supo que tenía un dolor en su casa, pero que escuchó que había una forma de sanar ese dolor, que Dios quería, pero necesitaba a alguien que fuera y arrebatar ese regalo, buscar ese tesoro para cambiar su hogar. Y le creyó, y así fue. Igual nosotros. Jesucristo nos enseña. Mire la primera lectura tan hermosa. ¿Quién diría, pero a Jesús le costamos todos, le costó la redención? Y la carta a los Hebreos para mí es una de las cartas más hermosas que puede existir. Dice así, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte. Y fue escuchado por su piedad. Jesús le gritó al Padre Celestial. Esa palabra, líbralos, líbralos, perdónalos. No saben lo que hacen. Él lo repitió miles de veces, miles de veces. No saben lo que hacen. Perdónalos, no saben lo que hacen. Perdónalos. Con gritos y lágrimas. Cristo no sufrió por pecado que no tuvo. Esa es la otra dimensión del sufrimiento, por amor, por amor. Para librarnos del sufrimiento sin amor, ciego
y oscuro, sin Dios y sin vida. Porque el sufrimiento por amor salva, el sufrimiento sin amor destruye. Y Jesucristo oró constantemente, con gritos y lágrimas, y fue escuchado por su piedad. Y a pesar de que Él era el Hijo, a pesar de que era el Hijo de Dios, aprendió obedeciendo, padeciendo aprendió a obedecer, padeciendo aprendió a obedecer. ¿Quién puede negar que Jesús pasó por tanto dolor? Padeció y aprendió a obedecer. Y llegó a la perfección en el dolor, es decir, en el amor, pero obedeciendo. Obedecer es una forma de dolor. Aprender a obedecer duele. Y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna. Mire lo que dice, en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Si usted le es fiel a Dios, si usted le obedece, usted está en la clave de alcanzar milagros de Dios. Pero obedézcale a Dios. Acuérdese lo que dice Él. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que te digo? ¿Dónde ha estado el error? Que a veces clamamos, pero no obedecemos. La obediencia alcanza el milagro, abre la llave. Quien le obedece a Dios hace que el cielo se derrame en bendiciones. Séale fiel a Dios, aunque le duela, aunque le cueste. Y desde esa perspectiva, entrégale a Dios todos los momentos de desaliento, de dolor. Entrégale a Él con gritos y lágrimas. Clamó al que podía defenderlo de todo lo difícil. Él le clamó de todo lo difícil. Créanme que para mí es un honor y un privilegio estar cerca del dolor humano, del dolor de las personas, con todos los matices que tiene, el dolor de los jóvenes, que a veces no es muy comprendido, pero es dolor. Hay que haber pasado por ese dolor para entenderlo. Yo personalmente pasé por ese dolor de joven y de niño, prácticamente de niño y de joven, y lo viví de adolescente, y fue un dolor que casi me mata, pero al cual Dios respondió. El dolor de los casados, porque también crecí en un hogar donde hubo mucho dolor y donde aprendí a escuchar el dolor de la casa, el dolor de la familia, el dolor de los hermanos. También aprendí a escuchar el dolor de los amigos. Y ahora de sacerdote escucho el dolor en todas las dimensiones. El dolor de los esposos, de las esposas, el dolor de los papás, el dolor de los abuelos, el dolor de los nietos, el dolor de las tías, de los solteros, de las solteras, el dolor de los adictos a algo, de los enfermos. Son diferentes matices de dolor. Todo dolor es absolutamente respetable. Pero todo dolor hay que unirlo a Cristo para que adquiera un matiz diferente. El dolor por el dolor es invivible. Si unes tu dolor al amor de Cristo, ese dolor se desvanece. La vida duele cuando no se tiene el amor de Dios. Pero cuando se tiene el amor de Dios, uno aprende a que ese dolor es purificador, es sanador, es bendición. Estamos llamados a ser apóstoles del consuelo, a consolar el dolor humano, a saber compadecer el dolor humano, a no ser indolentes frente al dolor del otro. Si el otro dice que le duele, ¿es por qué? ¿Por qué?
Si el otro dice que le duele, es porque le duele. Pero eso no es nada. Pero es que usted se complica la vida por todo. Es que usted llora más que una caja de pollos. Es que usted... Si el otro dice que le duele, hay que aprender a respetar el dolor del otro. Hay que aprender a no restregar el dedo en la herida del otro. Hay que aprender a ser bálsamo que sana la herida del hermano, así sea su propio pecado, su propia fragilidad. Así que Dios nos llama y nos invita a aprender de la Virgen. La Virgen estuvo frente al Señor consolándolo, amándolo y desde Él también consolando a todo su pueblo. Ella también repitió las palabras: no saben lo que hacen, perdónalos porque no saben lo que hacen. Todo el que hace daño no sabe lo que hace, no entiende, por eso lo hace. Por eso hoy aprendamos de la Virgen María, aprendamos a tener un corazón manso, compasivo y que siempre pensemos con humildad. Nadie se merece que yo le haga daño, nadie, que yo le haga sufrir, nadie. Debemos ser lo suficientemente humildes. Mejor, este es un criterio para uno mejorar en todo. Sea más tierna, más tierno, sea más cálido, más cálida, sea más suave, hable más dulcemente, sea más caritativo, exprésese mejor, mire mejor, salude mejor, responda mejor, hable mejor, en mejor tono, en mejor actitud, acoja en mejor actitud, escuche mejor, transmita mejor, para que nadie se sienta despreciado, para que nadie se sienta rechazado, para que todos nos sintamos amados. Amén.